Comentaba yo ahí en el mensaje que les enviaba para invitarlos a la asamblea que hubo un evento en el cual estuvo presente el maestro Joaquín Vela, Edgar y el licenciado Peralta. Entonces fue una marcha con la conmemoración de los mercados públicos. Entonces parece que hubo pues la posibilidad de un encuentro con las autoridades y eso es de lo que nos van a hablar los compañeros, de cómo estuvo la marcha y de qué es la posibilidad que tenemos de continuar para construir una nueva ley de mercados. Así es que Edgar, pues arránquese, ¿no? Usted tiene la palabra. O tú, Joaquín, cualquiera de los dos. No, aquí la autoridad de mercados es Edgar. Adelante, Edgar. Yo me cuadro con él siempre. Y No, Juan gracias, Arran. pero no, de ninguna manera, maestro, ¿cómo cree? Pero bueno, Bueno, miren, tú eres el que tiene el perdón, trabajo y los años en ese trabajo, Edgar. Yo eso lo respeto mucho. híjole, pues ya me dijiste que soy viejito, pero bueno, está bien. No dices. Ok, miren, pues no es muy complicado explicarlo. El día 1 de agosto de 1924 se dio un suceso donde los comerciantes de aquella época pues protestaron por las condiciones en las que estaban en la calle pues trabajando. Obviamente, aunque estaban en la calle, pues le entraban con el policía, le entraban con el inspector, le entraban con el del ayuntamiento de la tesorería y y bueno, posteriormente también se les dijo que tenían que pagar un impuesto sobre la renta. Entonces, y decían, bueno, ¿y qué garantías tenemos? Sobre todo reclamaban garantías, ¿por qué? Porque en aquella época el agio estaba muy, muy difícil. Un préstamo, por ejemplo, de, no sé, 5 pesos, pues prácticamente a la gente la descapitalizaba, ¿no? Porque acababan pagando los 5 pesos y todavía tenían deudas, como hoy sucede. Y, y básicamente ese tipo de situaciones, aparte de la protección que también se les empezaba ya a vender en esos años. ¿Sabes qué? Tienes que pagar el piso porque pues aquí, para que tengas garantía. Entonces, imagínense el peso que tenía un comerciante, pues tenía que protestar. Esa protesta derivó finalmente una represión. Era el gobierno de Álvaro Obregón el que reprimió a estos comerciantes. Entonces, bueno, pues ese fue, digamos, el motivo por el cual nos manifestamos este 1 de agosto. Obviamente resaltando demandas actuales. ¿Cuáles son las demandas actuales? Si vamos viendo la problemática que se está presentando. En la Ciudad de México, básicamente tenemos un problema serio, que es el que no se está aplicando y no se está respetando la Constitución Federal, el cual establece la obligación del Estado y en este caso de los niveles de gobierno, que son los estatales y municipales, y en este caso de la Ciudad de México, las alcaldías, pues de prestar y administrar los servicios públicos, en este caso de mercados. Eh, Hay un reglamento de mercados desde 1951 que establece claramente cuáles son las facultades que tienen cada uno. Obviamente, como en la nueva constitución de la Ciudad de México no están claro cuáles son las facultades del gobierno de la Ciudad de México ni de las alcaldías para, por ejemplo, realizar actos ya sea de autoridad o actos de prestador del servicio público o actos de administración. Lo que sí está muy claro en la Constitución es que el que le corresponde administrar la infraestructura de los mercados es a las alcaldías. Pero eso no quiere decir que ellos pueden realizar actos administrativos o sobre todo actos que están previamente regulados en una norma. Entonces, esto ha provocado que
pues que estamos en un limbo en la Ciudad de México en ese sentido. El clima se ha ido enrareciendo porque desde 1911 Marcelo Ebrard, aprovechando su situación de acuerdos con los transnacionales y de empresas como Walmart, ahí ellos son accionistas familiares de él, están en Walmart. Él de manera muy oportuna emite unos lineamientos, donde esos lineamientos pues se equipara a una nueva normatividad. Obviamente esa normatividad se ha hablado del reglamento de mercados y entonces establece nuevas reglas. Y en esas nuevas reglas pues son prácticamente regresar a un esquema de concesión sin concesión. O sea, nada más la figura que se utiliza, porque todos sabemos que una concesión es por el servicio, más sin embargo ellos manejan la concesión como si fuera el espacio físico. Entonces, ese tipo de situaciones pues tienen a todos los comerciantes el día de hoy en un dilema porque pues no saben qué normatividad o qué disposición deben ellos acatar. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando hacen sus trámites, ahí es cuando empiezan los problemas. Por ejemplo, les exigen que tienen que haber refrendado su cédula. Si no la refrendan, les sancionan. Y si no refrendan, son sujetos de verificación. Si, por ejemplo, no han hecho el pago, se atrasaron, es motivo para que también vayan y les empiecen a hacer una verificación administrativa y les exijan que estén al corriente de los pagos, pero aparte también que estén al corriente de la verificación. Pero obviamente para verificar, pues tienen que estar al corriente de los pagos, en fin, una serie de situaciones que ellos mismos ponen requisitos que a la mera hora se vuelve una maraña. Entonces, como no has podido cumplir una cosa, pues no puedes realizar la otra y entonces esto ha provocado que los comerciantes en la Ciudad de México, la mayoría, están en una situación de vulnerabilidad y están a expensas de que en cualquier momento pues les abran un procedimiento, le llaman ellos de revocación de la cédula y recuperación del espacio, como si fuera un procedimiento realmente de concesión. Entonces, eso ha ido agravando la situación de muchos comerciantes. Hay casos que están documentados, yo tengo algunos, donde se despoja a la gente de los puestos porque según, pues como no has cumplido o porque hiciste una fiestecita y te pasaste de alegre, pues ya iniciamos un procedimiento de revocación y ahora la cédula es nuestra, o porque no has abierto el puesto. Sobre todo ahora que fue la pandemia, pues aprovecharon muy bien todas las autoridades porque hubo gente que pues se encerró en sus casas y no trabajó. Entonces, pues fue un pretexto para decir que como no trabajan los puestos, ya los abandonaron, pues empezaron ya a negociarlo. Eso se ha dado en la Cuauhtémoc, por ejemplo, se ha dado en la alcaldía Álvaro Obregón, también en la alcaldía Venustiano Carranza y en la Cuauhtémoc. Ese tipo de situaciones se han, se han visto muy, muy frecuentes. Obviamente esto pues ha generado pues una situación ya de malestar entre la gente, pero pues obviamente la gente no habla porque hay otro ingrediente. En el caso de la Cuauhtémoc y el caso de la Venustiano Carranza, los grupos de control y los grupos del crimen organizado que están aliados en las alcaldías, pues se encargan de estar intimidando a la gente y decirle, oye, pues te callas o te callas, ¿no? Entonces, ese ingrediente ha provocado que mucha gente se quede callada y está soportando todo este tipo de situaciones. Bueno, pues en el caso de su servidor, pues yo tomé la iniciativa, hablé con el maestro Vela de decirle que pues era importante de visibilizar ese problema y que siendo el día 1 de agosto un día que es emblemático, pues que la gente saliera a manifestarse. Quiero decirles que un buen número de comerciantes de los mercados están totalmente sometidos. Esa es la realidad. Pero para esto surgió una situación que yo no había previsto.
En el Estado de México hay cobros, compañeros, y no más para que se den una idea a ustedes. Un comerciante de la Ciudad de México, por tener un puesto de 5 metros cuadrados, paga al año 1,320 pesos. Un comerciante del Estado de México paga 5,680 pesos por los mismos 5 metros, con el agravante de que el comerciante del Estado de México lo obligan a pagar la luz, y lo obligan a pagar hasta una licencia, y lo obligan a pagar un resello. Entonces, esto en la Ciudad de México, pues legalmente no ha procedido, pero obviamente, a la gente, pues simplemente con que no le den el agua, no le den la luz, pues los obligan a entrarle, ¿no? Éntrale para que haya agua, éntrale para que haya la luz, o para que vengan a hacer la reparación. Entonces, de una forma u otra, empieza a haber ya un gasto que la gente ya no puede soportar, y además eso aunado a que sus ventas pues están tiradas, ¿no? Entonces, nada más dése una idea. Entonces, en el Estado de México empezó una protesta, sobre todo en los mercados de Toluca, del municipio de Toluca, que es la capital, y de ahí empezó un poquito la idea de que ellos también se sumarían a esta iniciativa. Originalmente ellos habían planeado una marcha para el día 7 de agosto, porque ellos pensaban que el día del comerciante era el 7 de agosto. Cuando yo platiqué con ellos y ya les documenté la situación, ya les quedó claro que no es el 7 de agosto, que es el 1 de agosto. Entonces, pues acordamos marchar juntos. En esta convocatoria, pues el señor Alegría, que es el que, pues es el que lleva la iniciativa con estos comerciantes, y que se ostenta actualmente como un representante de un movimiento por el rescate de los mercados, no nada más del Estado de México, sino incluso a nivel nacional. Él invita a otras gentes, entre ellos, pues, gente que nosotros conocemos muy bien, el maestro Vela y su servidor, que es el señor Humberto García, que sabemos muy bien cómo es su forma de actuar. Y y ante la situación, pues bueno, hicimos un acuerdo, convocamos. Obviamente, pues ellos aparentemente tienen toda una infraestructura y tienen a la gente, pero yo creo que quedó muy claro que el día 1 de agosto mostraron que pues no es tal así, ¿no? Pero bueno, como haya sido, el día 1 de agosto marchamos, eh, llegamos al gobierno central. La idea era llegar a Palacio Nacional, pero obviamente no teníamos la fuerza numérica como para hacer el acto de presencia y presionar, ¿no? Entonces en gobierno central nos recibieron. Ahí pues expusimos los puntos que habíamos tenido ya en el pliego que habíamos manifestado en el boletín de prensa, donde más o menos es lo que les comento: que se respete el reglamento de mercados, que se respeten los derechos de los comerciantes, que se evite de hacer verificaciones administrativas porque son inconstitucionales, no tienen fundamento. Y les digo porque yo he ganado juicios donde los mismos tribunales les dicen a los directores jurídicos que no tienen competencia para realizar verificaciones administrativas, que no hay ninguna ley que les dé esa facultad. Entonces, por lo que yo he estado hablando, es por lo que en parte la experiencia que me ha dado estar en estos litigios o en estos procedimientos, pues los he puesto, vamos, en este momento a la balanza, ¿no? Otro elemento que también he manejado, que desde el 2011 ganamos un amparo, donde no estamos obligados a hacer ningún refrendo, que es lo que precisamente a la gente se le obliga. Y entonces, en esa reunión que tuvimos con concertación política, pues más o menos es lo que planteamos. En esa reunión, desafortunadamente, se empieza a enrarecer porque, por ejemplo, Humberto García, pues él solicita, fíjense, dos elementos que no habíamos discutido y no nos habíamos puesto de acuerdo, donde él dice que se tienen que hacer verificaciones a los Walmart, a los Soriana, y que se les obliga a respetar las leyes. Entonces yo les decía que eso pues es un distractor, ¿no? Que no tiene sentido meternos en una bronca de ese tipo, porque pues aparte de que vamos a gastar tiempo, podemos propiciar de que en el sistema judicial actual
pues les otorguen amparos y al rato pues se nos revierta. Entonces yo decía que no es conveniente mover esa situación. Y el otro aspecto que Humberto está manejando es que se construya, que los mercados sean megamercados, como si fueran centros comerciales o plazas comerciales, donde él plantea que para que podamos competir y que estos megamercados tengan estacionamientos, o sea, tengan, digamos, el mismo esquema de un supermercado. Entonces, pues yo les comento que ellos que eso no es exactamente lo que nosotros estamos peleando, porque entonces estamos hablando de corporativos, y si ya estamos hablando de megamercados, pues estamos hablando ya de una organización administrativa, pues digamos en este caso capitalista, para que puedan ellos, para que podamos entrar a un proceso de competencia con las empresas grandes, pues tendríamos que tener también ese concepto, la verdad. Y entonces, bueno, afortunadamente Salvador Alegría y otras gentes han entendido que no es por ahí, pero bueno, estas son las cuestiones que enrarecen mucho los temas. El documento se tenía que entregar el día de hoy, pero por lo mismo, como no ha habido un acuerdo consensado, maestro Vela, que te voy a mandar el documento al rato para que veas cómo yo se los envié a ellos, pues obviamente se está posponiendo. Ya ves que mañana tienen previsto una reunión en las 5 o 6 de la tarde por Reforma, ¿no? Donde nos están invitando para que nos pongamos de acuerdo. Vas a ir, ¿verdad? ¿Mandé? Sí vas a ir, ¿no? Pues yo creo que sí hay que ir. Y ya ves que ayer Humberto dijo que él ya no iba a ir a las reuniones, y entonces yo le decía a Salvador, oye, ¿y cómo le vamos a hacer? Pues si se supone que entramos 6 personas contigo, y pues si una minuta se tiene que firmar entre 6 personas, y esas 6 personas en calidad de que firman una minuta. Entonces no nada más es que se meta la gente y que diga cosas adentro. Además hubo una cosa muy delicada adentro. Se metió una señora que viste que era del mercado de Coyoacán. Esa señora se metió y junto con Jaime, que es el asesor de Humberto, estaban pidiendo que se hagan verificaciones en los mercados, sobre todo para la gente que tiene el concepto de servir bebidas en los alimentos, pero ellos lo decían porque, exagerando, dicen que en esos lugares ya no son gente que come, sino que ya son cantinas. Entonces, obviamente, pues aquí lo que se está planteando es un golpeteo que pues a nadie beneficia, al contrario, si le estás diciendo que no hagan verificaciones y por otro lado estamos pidiendo que hagan verificaciones a los centros comerciales y a comerciantes de nosotros por la cuestión de las cervezas o alcohol en comidas, pues estamos provocando lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que ese tema hay que mañana dejarlo muy claro, maestro. Pues así en términos generales es lo que pasó. Está pendiente de que se reciba este documento. Por mi parte yo hago la propuesta siguiente. Aquí como con eso debemos de tener una actitud más comprometida, porque pues prueba de ello es que en esta movilización pues brillamos muchas ausencias. Nada más estuvieron el maestro Vela, el licenciado Peralta y su servidor, como con eso. Yo creo que es importante, por ejemplo, como personalidades como Alejandro Castillo, como Sergio, como más compañeros que son todos muy valiosos, pues incluso no nada más de manera personal, sino también, pues si es posible también traer músculo, ¿no? En algún momento. Ahorita pues ya pasó este evento, pero yo mañana les voy a proponer en la reunión, Joaquín, que, ok, estamos ya viendo esto ante el gobierno de la Ciudad de México, pero no hay que olvidar que también hay una demanda al presidente de la República, o sea, López Obrador, donde le estamos planteando, pues obviamente que él como gobierno federal está obligado, porque así lo marca la Constitución, a participar en la construcción de mercados para precisamente fomentar el desarrollo económico. Y cuando hablamos de mercados, compañeros, no estamos hablando del espacio físico, de edificios.
Estamos hablando de espacios que requieren, por ejemplo, las cooperativas, que esa parte a lo mejor no se ha entendido, o muchos grupos de pequeños productores, pues que aunque no están en cooperativas, pero que por tradición tiene necesidad de concurrir al mercado, como son, por ejemplo, la gente que tiene sus pequeños criaderos de puercos o borregos, chivos, que expenden en las ciudades, pues las carnitas, la barbacoa. Pues esa gente requiere que se le garantice esos espacios. Y entonces, pues es importante que el gobierno federal pues también intervenga, porque si hay necesidad, sobre todo, por ejemplo, la megalópolis, que es la Ciudad de México, con varios municipios, bien se puede de manera conurbada, eso lo sabe el maestro Vela, pues diseñar estrategias para que se hagan, por ejemplo, que se hagan tianguis o se construyan mercados, si es que es la necesidad, de manera compartida, digamos, ¿no? Y con ese pretexto, pues solicitar de que el gobierno federal también voltee los ojos y que de manera importante valore que es necesario que también asigne más recursos para construir mercados o para mantenerlos en buen estado, que también vea la cuestión de los créditos, que es importante que se cree un fondo, no sé si el Banco de Bienestar, del Bienestar, eh, puede ser un canal para que realmente se den créditos, y bueno, pues es necesario que sí exijamos que el gobierno federal asuma una política de carácter social, precisamente al sector vuelvo a repetir, no nada más de los que dedicamos de manera permanente la actividad en un mercado, sino que de muchos otros grupos, pues que requieren asistir al mercado, que es, por ejemplo, los tianguis, que son las pequeñas concentraciones que se hacen cada fin de semana, o en algunas festividades, o en algunos municipios. O sea, de eso es lo que básicamente yo propondría, que se ampliara una agenda de carácter nacional y que se le planteara a López Obrador, y que obviamente vayamos viendo el aspecto fiscal. Hay un antecedente muy interesante en 1947, cuando nació la Ley de Ingresos Mercantiles. En aquellos años, la misma ley establecía que los comerciantes que no eran sujetos, en el caso de los comerciantes de mercados públicos, así era el planteamiento, que no éramos sujetos de ese impuesto, teníamos que poner el letrero que decía: no somos sujetos del impuesto de ingresos mercantiles. Pero ya una vez que se emitió el reglamento de mercados y que ya Miguel Alemán ya se asentó, pues se empoderó, digamos, en 1953, en una modificación a esa ley de ingresos mercantiles, estableció lo que después se conocía como cuota fija, donde hasta comerciantes que no tuvieran ingresos mayores de 100,000 pesos de aquella época, que era un dineral, estaban obligados a aportar 20 pesos mínimos de cuota fija. Entonces, una cuota totalmente inconstitucional, porque pues de dónde sacaban esos 20 pesos, pero bueno, en este país así las cosas han funcionado. Ese proceso de cuota fija llegó hasta los años 80 prácticamente, que es cuando se promovió en su lugar de ingresos mercantiles la ley del IVA. Y entonces ya cuando entró la ley del IVA, pues como son otras situaciones, pues ahí nos pudimos un poquito defender. Ya me tocó a mí en ese entonces, pues ya participar y exigir que eso no se podía aplicar de manera indirecta en un impuesto de IVA, porque tendríamos que hacer toda una contabilidad y la ley no nos reconocía el impuesto como tal, el IVA que pagábamos. Para ello nos obligaba a ingresar, a darnos de alta como contribuyentes de ICR, y entonces fue un pleito que duró
hasta 1997 más o menos, que fue cuando hicimos el régimen de pequeños contribuyentes. Entonces ahí ya, pues que la cosa se aligeró. En aquel entonces, a nosotros, yo ahí peleando pues la exención, y a lo más que pude lograr es que se reconocieran 40 salarios mínimos diarios como tope para no poder, para estar fuera, vamos, de un pago de ICR, cosa que pues, muchos saben que con el tiempo se fue modificando al grado de que después pues, prácticamente ya se bajó ese porcentaje de 40 salarios mínimos hasta llegar a prácticamente nada, y en 2013 pues definitivamente pues lo quitaron, y nació otro régimen, es el régimen de incorporación fiscal, y hoy pues estamos en el régimen de desconfianza, yo digo, ¿no? Que es volver a prácticamente un régimen de ingresos mercantiles, porque se nos cobra por nuestros ingresos, con la gravedad de que se nos está cobrando y no se considera ningún techo de exención, ¿no? O sea, hoy es más agresivo que en 1953, la imposición de esta contribución, que más bien son fines recaudatorios, ¿no? Incluso hoy vimos una nota en los periódicos donde hablan que la gente más humilde en este país es la que paga más IVA, y que gracias a que todos pagamos el IVA, pues hay ingresos, y que los grandes capitales, pues está muy claro en sus declaraciones que se quedan con el IVA o no lo trasladan, no lo acreditan, y ahí está muy claro que ni pagan ICR, y ni pagan los IVAs, y ni pagan lo que tienen que pagar. Entonces, quienes seguimos pagando un impuesto que no debemos pagar somos los comerciantes y los asalariados. Entonces, es algo que ahí ojalá que algún día como movimiento este, podamos homologar los criterios tanto de los asalariados como de los comerciantes en este sector, pues de que no nos corresponde pagar un ICR, compañeros. Pero bueno, ese es un planteamiento a futuro. Pues en términos generales ese es el planteamiento, el problema que está ahí, y a ver cómo nos va en estos días siguientes. ¿Es cuánto? Gracias, Edgar. Edgar, te hago una pregunta. Decías que solamente algunas alcaldías participaron en la marcha y obviamente de los que entraron a la reunión con las autoridades, sí, también fueron selectivos, ya no fue ahora sí que el grueso de los mercados. ¿Qué pasa con todos los mercados? Por ejemplo, yo no te escuché que dijeras de la Gustavo Amadero, de Iztapalapa, o de Xochimilco, o de Coajimalpa. ¿Qué pasa con esos mercados, Edgar? Con el personal de esos mercados? ¿No les interesa o tienen otras concesiones? ¿Qué es lo que está pasando? No, miren, a partir de 1980, cuando Miguel Lamadrid aventó la zanahoria de los mercados en la autoadministración, se creó una figura de mesas directivas que son de facto, o sea, son representaciones que la autoridad reconoce, y que son las que controlan a los comerciantes. Y entonces esa figura actualmente, o esos grupos, son los que tienen controlados a la mayoría de los comerciantes en los mercados públicos. Obviamente la gente que se manifestó en estos días es gente que, a pesar de que en sus mercados tienen esos problemas, ellos de una manera marginal, digamos, pues se han estado organizando, en este caso con nosotros, y por eso es que ellos toman la decisión de salir a manifestarse. Un ejemplo es lo que está pasando en el Abelardo L. Rodríguez. En el Abelardo L. Rodríguez, hay un grupo que ha tomado el control ya ahí de los comerciantes, los mantiene, digamos, sometidos, y pues llega, si por ejemplo llega un medio de prensa que querer hacer una entrevista o algo, pues como tú dijiste, desde Gustavo Madero, fíjense, Chiguil, que supuestamente es un hombre de izquierda, tiene doctorados en economía, es profesor en la UAM,
pues la verdad es que es un tipo muy endeble y que deja que actúen grupos, pues porros, ¿no? Porros y gente que ha sometido a los comerciantes a un terror y que todos los días les piden la cuota. Es más, ya en casi todos los mercados, por ejemplo, del Estado Madero, los viene que están en la calle, pues son impuestos por estos grupos de la alcaldía y diario tienen que dar el entre. Ponen, por ejemplo, carpas de comerciantes que pues piden ahí chance de trabajar, ellos los ponen, les piden un dinero y los protegen. Entonces se ha vuelto un problema muy serio que ellos tienen el control de decir quién trabaja, cómo trabaja y de qué forma trabaja. Y eso pues está teniendo repercusiones porque la gente pues vive con miedo. Ejemplos que en el Martínez de la Torre, que es un mercado donde la gente normalmente tiene un carácter expresivo fuerte, pues están callados. Nada más salieron de ese mercado a protestar, les voy a decir, nada más salieron tres comerciantes. Así, así de ese color está el miedo. En el Abelardo, que es el problema, que están ya con el temor de que los van a quitar. Nada más se manifestaron a lo mucho unas 5 personas, así exagerado. Y bueno, los otros mercados que pues no tienen tanta presión, pues se manifestaron sobre todo de Cuauhtémoc. Bueno, con decirles que de Coyoacán, el compañero de Coyoacán, que normalmente pues participa con nosotros, en esta ocasión mejor su contra, hoy en la reunión, estaba pidiendo que le hagan verificaciones precisamente a él, eso de las verificaciones de alcohol y eso, es para él, porque él está en Coyoacán y entonces en ese lugar, usted sabe que los extranjeros acostumbran pues el aperitivo, el vino de mesa, la cerveza, pero pues no es una cantina. Entonces, bueno, pues así se están dando las cosas, Paco. Y realmente sí es muy serio lo que está pasando en la Ciudad de México. Sí, porque mucha gente me imagino que no se da cuenta del beneficio que puede traer el hacer una nueva ley de mercados, ¿no? Entonces sí está, o sea, y como tú dices, el miedo, ¿no? A la represión de las organizaciones ya por años, ¿no? Porque no únicamente en los mercados que decías hay bienes y hay concesiones para gente de las alcaldías. Me parece que, por ejemplo, yo conozco el mercado de la Anáhuac que están en esas mismas condiciones, ¿no? Y así deben estar todos, me imagino, o la mayoría. Así es, en la Nahua, como tú dices, yo conozco muy bien ese mercado, conozco a su gente y desafortunadamente, bueno, Joaquín conoce al tipo que se ha ido empoderando ahí, sobre todo por el control de las declaraciones. Entonces, la gente, por ejemplo, a esta gente les vendió la idea de que hay que darse de alta y declarar, y ahorita pues ya no ven la puerta, porque obviamente no es lo mismo que entras al régimen con un 100% de exención. En estos días ya es pagar el 100% de lo que declaraste y que no pagabas. Ahora, ¿cómo le haces? Si hace 10 años decías, no, pues yo tengo ingresos, digamos, de 15,000 pesos, 20,000 pesos libres, pero como había la exención del 100%, pues, pues no declaro. O sea, hoy, como ya se eliminó ese beneficio, hoy tienes que pagar de los 10,000 o los 15,000 o los que sea, tienes que pagar el ICR, que es el 30%, y aparte tienes que pagar el IVA, y aparte tienes que declarar pues el IEPS, que, por ejemplo, en el caso de productos de refresco, chocolates, que antes eso no estaban grabados así. Entonces, pues obviamente la gente dice, oye, pues es que, pues entonces era una ilusión, yo nunca me gané 30,000 pesos, ¿no? Por ejemplo, lo que me estaba yo ganando eran 4,000 y lo demás era, pues, lo que no pagué de impuestos, de ICR, de IVA y de IEPS. Y ahora, pues, les están golpeando y pues ya están buscando la esquina, ¿no? Entonces, en los mercados de Anáhuac,
de la náhuatl que tú conoces, Paco, ese problema lo Sí. están viviendo. Eso. Yo te digo, yo casi conozco todos los mercados. De la Ciudad de México conozco prácticamente el 90 y, pues, para no decir de que el 100%, pero un 90% sí los conozco a todos. Entonces, sé de lo que estoy hablando, ¿no? Sí. Gracias, Edgar. Sí. Otra pregunta, Compañeros, críticas. exactamente, pregunto críticas. Compañeros, sí estuvieron escuchando, ¿verdad? Sí, sí estuvimos escuchando, pero ahora sí que él es el conocedor del tema y uno va aprendiendo de él. Sí, claro. Gracias, Moni. Ahora, mira, contestando tu pregunta de lo de una nueva ley, Paco, Sí, eh, acuérdate que tenemos una tradición de nuevas leyes, de reformas, y hacemos nada más leyes porque una de dos, o se nos ocurre, o porque queremos justificar algo. sí, Fíjate que curiosamente este reglamento de mercados ha resistido, bueno, yo empecé a participar de manera muy directa en la defensa de este reglamento en 1994, de manera directa. De manera indirecta fue a partir de 1980 más o menos, que es cuando lo del IVA, todas esas cuestiones. Porque en 1977 había la intención incluso de abrogarlo, de quitarlo. Pero en esa ocasión los priistas, que eran los de la CNOP, pues se resistieron. Y entonces, pues yo me di cuenta de esa situación, lo estudié, lo analicé y dije, no, pues ahora entiendo por qué esta gente, pues sí lo está defendiendo. Porque a pesar de que les han dicho que es porque les decían que ese reglamento nomás los castigaba y no les daba derechos. Pero entonces cuando llega Miguel de la Madrid en el año 82 ya como presidente, para el 83 empieza a manejar el esquema de que la gente ya se haga cargo de los puestos, de los mercados que se los iban a vender, que iban a ser propietarios. Entonces crearon la imagen, la figura de la autoadministración, algo parecido como el fideicomiso de la central de abasto. Entonces, con esa idea de que pues voy a tener mi patrimonio, ya va a ser mi escritura, pues mucha gente pues perdió la dimensión e incluso en la Ciudad de México funcionan de facto supuestos mercados en fideicomiso, que no tienen fideicomiso. Haz de cuenta como si fuera la central de abasto. Y entonces, de manera ilegal, manejan recursos públicos en cuentas privadas. Y eso, en este régimen, en este gobierno, pues lo han tolerado y lo han fomentado, ¿eh? Incluso Sedeco con el empresario Fadlala, pues se aventó la puntada de que en 2020 emitió una reforma de sus lineamientos donde endurecían la situación de las concesiones y las sanciones. Obviamente la gente se puso al brinco y los obligaron a echar abajo esa medida. Entonces, diríamos, bueno, pues hagamos una nueva ley. El problema es que yo sí lo veo. En este momento en la Ciudad de México, como tal, la Constitución de la Ciudad de México no da las garantías de hacer una ley del servicio público de mercados porque no está armonizada con el criterio federal, digamos. En el criterio federal está muy claro quién debe prestar el servicio público, que son los gobiernos centrales, en este caso la jefatura de gobierno. En la Ciudad de México, esa parte no está clara. Lo que sí es claro es quién debe administrar, que son las alcaldías. Y entonces pareciera que, como tú administras, entonces haz tú todo el proceso en los mercados. Y entonces empadronan, sancionan, verifican, revocan, cuando son actos que no deben hacer, porque la administración no es eso. La administración es nada más administrar el funcionamiento del inmueble, estar al pendiente de que esté funcional. Eso es administrar un espacio, que eso es exactamente lo que se debe aplicar en cualquier municipio.
y eso con los criterios, estoy hablando constitucionales, que están vigentes. Entonces, ahorita hacer una ley de mercados es como que meterse en un, yo digo que en un hoyo así más profundo, ¿no? Y donde creo que habría más problemas. Entonces, este reglamento así como está, pues es un hilito que, bueno, que permite que mucha gente, pues por lo menos haga valer un derecho. Y en los juicios, pues si se ponen abusados los abogados y defienden las causas bien, pues llegan a ganar los asuntos. Entonces, yo concluiría en que lo que requerimos, y estamos en ese camino, de hacer una ley federal del Servicio Público de Mercados, una ley reglamentaria, que precisamente partiendo de la Constitución Federal y de los tratados internacionales, sí, retomando el reglamento de mercados, sea una obligación de todos los municipios del país de administrar los mercados y de los estados, de los gobiernos estatales, de prestar el servicio, ¿sí? De colaborar con los comerciantes, de fomentar la participación organizada de los comerciantes, o sea, en sus asociaciones o cooperativas, uniones de crédito, no sé. Eso es lo que el reglamento de mercados prevé. Entonces, es algo que no podemos nosotros soslayar y dejar que eso se vaya a perder. Por eso es importante ahorita que este reglamento pues se defienda, ¿no? Pero de manera, te digo, alternativa, estamos proponiendo esta ley del Servicio Público de Mercados donde retomamos prácticamente la esencia del reglamento de mercados para que sea, digamos, como unos lineamientos generales, ¿no? En este caso es una ley general que deben observar todos los estados de la República Mexicana. Y pues sería importante, incluso te digo porque el día de ayer estaba ahí Joaquín y un señor que se presentó ahí que dijo que él representa o tiene contacto con comerciantes, incluso de Tamaulipas, ahorita que está ahí Eduardo Torres, donde este señor hablaba de que la gente lo que está buscando es ser propietario de los mercados. Si llegamos a ser propietarios o privatizamos los mercados, compañeros, el primer problema que vamos a generar es que una vez que están privatizados los mercados, pues somos sujetos de que el día de mañana podemos ser embargados. Esa es la primera consecuencia. Otra consecuencia es que podemos ser expropiados, porque como ya son esquemas privados, pueden ser expropiados para un interés público de otra cosa, ¿no? Entonces, o simplemente pues ya están quebrados, bueno, pues ahora a Walmart le interesa, o a Soriana el predio, pues en ganga, ¿no? Eso ya pasó en los años 40, donde se despacharon con la cuchara grande los concesionarios y donde incluso ellos pedían el dinero al gobierno para que les hiciera los mercados y quienes pagaban las deudas eran los comerciantes vía un impuesto que en aquel entonces se impuso, en el 34 se les impuso, estamos hablando de la época de Cárdenas, ya Cárdenas ya como presidente estuvo vigente un impuesto del 30% sobre la renta de los arrendatarios, no eran comerciantes, así no se les denominaba comerciantes, eran arrendatarios de los mercados que en aquel entonces existían, y ese 30% era para pagar las deudas precisamente de los concesionarios que le pedían al gobierno dinero para hacer los mercados. Obviamente el negocio estaba en que ese dinero, pues una parte yo creo que quedaba en la administración pública, en los políticos, y otra, pues obviamente ya no pagaban los concesionarios esas deudas, y además los arrendatarios pagaban la luz, el agua, los permisos, los impuestos. O sea, imagínense, eso pasaría ahora si es que privatizamos los mercados, si es que los puestos son nuestros, porque antes ya pueden ser embargados. Ya una deuda que yo tenga, pues me embarga mi puesto y ya se acabó. En cambio, la figura como actualmente prevalece no son embargables, tampoco son prescriptibles. O sea, el servicio de mercados no puede prescribir y tampoco se pueden vender.
Yo tuve la experiencia ahí en Toluca de un mercado que lo quería vender el municipio y ahí pues yo intervine y les decía que pues si eso se hacía, habría este, había consecuencias penales para los que vendieran el mercado, sobre todo los funcionarios, porque es un delito. Y en ese entonces, pues les demostré cuando ya solicitamos la intervención del Congreso del Estado de México, y efectivamente ya cuando ellos asumieron el problema, dijeron que solamente el único que podía desincorporar un mercado, y eso cuando no tuviera ya utilidad pública, que no se justificara, es el Congreso y no el municipio. Entonces, pues ahí, ahí se intentó de vender los puestos, yo contribuí hace 15 años de que no se hiciera. Entonces, yo les digo por la experiencia que he vivido, ¿no? Y las luchas que he tenido con algunos comerciantes. Y bueno, pues, ¿para qué les platico más de lucha? Pues, cuando me fui a meter allá a Chichén a pelear por la estancia del mercado de los artesanos, pues fue el argumento que yo manejé, precisamente basándome en el reglamento de mercados y en la Constitución. Y entonces ahí, pues, aunque no les haya gustado, respetaron el derecho de las gentes mayas a realizar su actividad de comercio y sobre todo los artesanos, ¿no? Y que no lo sacaran de la zona arqueológica. Y bueno, pues, ¿qué les platicaría? Si les platicara más cosas, hasta los aburro de todo lo que No, he estado peleando. no, muy interesante, Edgar, muy interesante todo esto. Como dice Mónica, estamos aprendiendo. Una otra pregunta, Edgar, no sé si tú conoces, ¿qué diferencia hay entre el mercado público y el tianguis? Porque yo he visto, por ejemplo, en los tianguis, al que yo acudo frecuentemente, ellos pagan una cuota, o sea, pasan unos cuates y les dan su lana y les dan un recibito, ¿no? Un recibo hecho yo creo que en la computadora de su oficina, que no tiene ninguna validez, ¿no? Nada más que comprobar que ya le entraron con su cuerno y pueden seguir vendiendo, ¿no? Incluso a niveles así de la señora que vende los nopales, las tortillas y las cosas que están prácticamente en el piso, ¿no? Pero también le entran con su cuota. Esa diferencia, sí, ¿cuál es la diferencia entre un tianguis y el mercado público? Bueno, miren, mercado público, el reglamento de mercados retomó del artículo 28 los elementos para definir para hacer una definición de lo que es un mercado público. El reglamento dice que el mercado público es el lugar o local donde concurren comerciantes y consumidores en libre competencia y libre concurrencia y sujetos a la oferta y la demanda, sobre todo para productos de primera necesidad. Actualmente, con la reforma constitucional del 25, ya estamos hablando de bienes y servicios socialmente necesarios, que es un plus que lo amplía, vamos. Entonces, el tianguis como tal es un mercado. El reglamento de mercado tiene previsto desde 1951 que se deben empadronar los comerciantes. Y lo que está sucediendo ahora, por la vía de los hechos, precisamente en la Ciudad de México, con los lineamientos, es excluir a ese tipo de comerciantes en la vía pública como si fueran otro sector. Incluso en 2019, Sheinbaum ya les regaló a los líderes de los tianguis la membresía de que ellos son los que ya tienen el control en la vía pública del comercio. O sea, es decir, su asociación de los líderes, por ejemplo, la Barrios y de todas las mafias que conocemos, pues ellos hacen su asociación de su familia, digamos, 4 o 5 gentes, y ya con eso amparan el lugar. Y bueno, tú quieres un lugar, pues tanto te cuesta tanto, éntrale. Y esa manera de operar está siendo replicada en toda la República, lo que tú estás comentando. Sí. Es el esquema de todo. Entonces, para mí, el tianguis y el mercado, lo que es el edificio son mercados públicos, con la gravedad de que el Estado o los gobiernos
bajo conveniencia y para control político, pues controlan la vía pública de esa manera. Ahora, en la Ciudad de México, ¿cuándo empezaron? En la Ciudad de México, en el 88, cuando pierde el PRI, antes de que perdiera el PRI, ya el gobierno de Miguel de la Madrid libera de las obligaciones a todos los comerciantes de la vía pública, estamos hablando de sus líderes realmente, y no les hace ningún cobro de piso. Obviamente el cobro quedaba en manos de los líderes, como hasta la fecha lo han hecho. Y actualmente con repito, en la Ciudad de México, con este reconocimiento que le dan a los grupos estos para que tengan el control en la vía pública, ellos están ya prácticamente privatizando el comercio en la Ciudad de México. Por eso están muy calladitos, por eso ni dicen, oye, estoy inconforme. ¿Por Sí, qué? Y ahora está metido en esto, pues, los grupos organizados del crimen, que son los que cobran el piso. O sea, es un regalo que les dieron a todos ellos. Esa es la verdad, ¿eh? ¿Para qué? Para que los tengan, pues tranquilos, ¿no? O sea, pues ahí van a tener un ingreso, ya sabes, en la calle, pues hay la cuota, hay el que se deje, mátenlo, económicamente hablando, ¿no? Y así es como están manejando en la Ciudad de México, y yo estoy seguro que es en todas partes. Es el mismo esquema. En Michoacán, en Sinaloa, en Guanajuato, en Puebla. En Puebla no se diga, es seguro que es ahí así. Tlaxcala, Veracruz, prácticamente todos. sí. Sí, aquí en el caso de San Luis Potosí, yo me he dado cuenta que no hay ese censo, porque si bien es cierto, hay líderes en cada sector de los mercados, ellos son los que controlan y de acuerdo al presidente municipal en turno, pues llegan a los acuerdos, ¿no? Porque realmente esa cuota que yo te digo la cobra el municipio, ¿sí? Porque son gente que trabaja en comercio y pasa a cobrar a cobrar eso, ¿no? Ahora yo no sé cómo se manejaría, no conozco, desconozco totalmente cuál es el que ya tienen los líderes, tanto con el presidente municipal como con las asociaciones delictivas, ¿no? Que me imagino que, como dices, ¿no? Es un esquema general en toda la República. Así es, Paco. Sí. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Yo, Paco, Adelante, Joaquín, la palabra. bueno, el esquema de los mercados, ya, a ver, en pocas palabras, debe tener 30, 40 años que prácticamente no hay un presupuesto para estarlos renovando. La gente, por ejemplo, el sábado que quiere salir a desayunar, pues, encuentra un mercado público que se está cayendo, que no tiene condiciones, está feo, despintado, y entonces la gente se va a desayunar al Sambors o al Vips, porque el mercado público, donde supuestamente podrían tener un mejor guiso, pues no está en condiciones. Entonces, en general los gobiernos, desde hace 30, 40 años, aplicaron el mismo criterio que los ferrocarriles, ¿no? No le metas dinero, o que después los neoliberales aplicaron en Pemex, ¿no? Hay que acabar con ese negocio, decir que ya no reditúa, para poder hacer, pues para poder liquidarlos, venderlos, o a ver qué se hace con ellos, ¿no? Porque no es conveniente para la oligarquía que el Estado maneje ciertas áreas estratégicas importantes, y entonces han caído en esa lógica de que los mercados no tienen presupuesto. Yo por eso planteaba en la marcha, ahí en el Canal 11,
que me entrevistó, que este año, el 8 de septiembre, se presenta el borrador del presupuesto del 24. Yo creo que hay que decirles a los comerciantes que hay que volver a hacer una o dos marchas más, manifestaciones, para pedir que los incluyan en el presupuesto, porque no hay prácticamente un presupuesto que esté asignado directamente para la mejora y el mantenimiento de los mercados públicos, ¿no? Claudia Sheinbaum, uno de sus empleados, dijo que de 329 mercados que había en la Ciudad de México, ya habían arreglado 280. Ahí estábamos presentes nosotros y yo le pregunté pues que nos pasara la lista, porque digo, yo estoy muy continuamente en los mercados y pues yo no he visto los 280 que usted está informando, ¿no? Hay problemas porque solamente les dan algunas cuestiones. Algunos le pagan la impermeabilización, otros tienen problemas muy fuertes con el drenaje, tienen 10, 15 años con ese problema. Es decir, es diferenciado, pues, ¿no? Pero lo que sí es objetivo es que no hay recursos que el gobierno federal y obviamente en consecuencia los gobiernos estatales y municipales, pues no le ponen interés y no le ponen recursos, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante pedir que se asigne presupuesto para esta actividad. Creo que es un elemento importante porque es economía social. Es una actividad de servicio público en favor de la gente. Y en eso el gobierno no debe escatimar ningún esfuerzo. Si estos mercados le van a servir a la gente y van a estar en buenas condiciones para que la gente pueda asistir, que haya seguridad y que estén más o menos bonitos, pues, para que la gente no se sienta que entra a un lugar donde no sabe si va a salir bien o asaltado o hasta golpeado o con peores cosas. Entonces, yo creo que lo importante, yo se lo he dicho a Edgar, es tratar de que este movimiento prenda, que haya interés, que esta fue la primera marcha, pero que una segunda marcha, y habría que plantearla para ver ahora cuál es la respuesta, para ver si hay condiciones de que esto crezca y de que esto pueda aprender. Por eso, también le comentaba a Edgar, no hay que pelearse con los demás dirigentes, que efectivamente, como él dice, algunos son ampones públicos ampliamente reconocidos, sí, pero para levantar el movimiento de mercados, pues necesitamos a todos. Hay que hacer cuidados, tampoco les vamos a dejar pasar tonterías o querer distorsionar el movimiento, pero sí hay que hacer todos los esfuerzos para poder hacer que este movimiento crezca, que florezca, que exista pues en el país y porque de ahí ya estaríamos en una condición diferente y favorable pues para los y bueno, pues en esa lógica hemos estado ahí tratando de hacer esfuerzos, aunque las cosas que luego llegan a plantear los compañeros pues sean contrarias, ¿no? ¿Cómo vas a ir a pedirle a la autoridad que nos sancione, que nos vaya y nos verifique y nos sancione, ¿no? Porque entonces te toman la palabra y entonces si tú me lo pediste, ¿no? Y ahí están todas las sanciones para ustedes, ¿no? Hay un hecho ahora reciente. La alcalde de Cuauhtémoc, que ya la conocen porque es una señora que se distingue por hacer
a veces locuras y media estrafalaria, ¿no? Que el día que tomó protesta puso una alfombra roja, llevó palomas y luego les quemó cohetes y las pobres palomas salieron casi espantadas y huyendo, ¿no? Bueno, esa señora fue y les tomó a nuestras compañeras del mercado Abelardo Rodríguez, les quitaron el salón de actos donde se reunían ellos y a veces nos invitaban y nosotros también nos reuníamos. Y el CENDI, que es para atención de los niños, de las personas que están en el mercado. El día de ayer vi un video que saca esta señora Sandra Cuevas, diciendo que la alcaldía ya recuperó el CENDI, porque la gente que lo estaba atendiendo les cobraba 1,500 pesos, y que ella para octubre se comprometía, para el 30 de octubre, de que ya estuviera todo bien arregladito para poder empezar a dar el servicio de atención a los niños en el CENDI, y que más no les iba a cobrar. Está aparentemente muy bien, ¿no? Pero lo que no dice la señora es, primero, nadie, ni las compañeras del mercado hacían el esfuerzo por tener el CENDI, pero no tienen presupuesto. ¿Quién me iba a pagar al médico que tiene que estar ahí pendiente de los niños, los maestros, los materiales? Incluso para los niños más chiquitos habría que tener pañales y cosas de ese tipo. Y eso no les importaba, porque ahí dice que ya lo recuperaron. Pero lo más grave y legal, y eso lo sabe Edgar, él me lo explicó, es que el mercado es propiedad del gobierno de la ciudad, no es propiedad de la alcaldía. Entonces, las cosas que hizo pueden ser incluso sancionadas. Y segundo, ese edificio en particular está bajo resguardo de Limba, porque es un edificio histórico muy bello, ¿no? Ella le valió madre, fue y se metió y dice, ya recuperé el CENDI, ¿no? Pero incluso yo le quisiera preguntar a Edgar, si se le demanda, ella estaría metida en problemas muy serios, porque está violentando, digamos, el resguardo que tiene el Instituto Nacional de Bellas Artes, o de antropología, no sé cuál de los dos. Y segundo, porque a ella no le corresponde, ella solamente tiene que administrar, no tiene que ir a recuperar espacios que no son de ella, porque son propiedad del gobierno de la ciudad. Y un último tema para que Edgar nos amplíe, es el problema de corrupción que existe en los mercados y ahora en muchas partes, porque se está generalizando, que es el cobro de los baños. Se supone que había unos baños públicos que cada mercado tenía para el servicio de la gente que está trabajando dentro del mercado. Esos se han convertido en negocios particulares que las alcaldías otorgan como si fueran concesiones, porque un baño es una alcancía enorme que les deja ganancias, no sé de qué tamaño, pero dicen que son importantes, ¿no? Entonces, yo no sé, o sea, todo se ha ido corrompiendo. Ahora, si lo único que les deja dinero pues son los baños, pues entonces van y se apropian de los baños. En el caso de acá del CENDI y del salón de actos, y ya lo anunció la señora, que ya iba a meter iniciativa privada, que iba a meter farmacias ¿cómo se llama?, de similares, quiere meter no sé qué otro tipo de negocios ahí, ya como cafés y otras cosas, de negocios privados que no corresponden, porque los mercados públicos tienen una función claramente señalada y específica. Bueno, es una intervención larga, Edgar, pero para que planteemos estas cosas, ¿no? Para que nos las
aclararas, por favor. Sí, con todo gusto. Mira, efectivamente lo de los Licenciado Edgar, ¿me pides un segundo? Me había pedido la palabra el licenciado Peralta, no sé si quiera seguir. Adelante, adelante. No, escuchamos al licenciado Edgar, mi intervención Adelante, es muy Edgar, rápida. adelante. Sí, adelante. Miren, Adelante, Edgar. efectivamente el servicio de sanitarios se ha vuelto un botín político y económico. Originalmente, hace muchos años, las únicas figuras que quedaban para concesionar eran los servicios de sanitarios, pero ojo, si leemos el reglamento con detenimiento, hablaba de al interior o al exterior de los mercados. O sea, que en aquel entonces, pues la gente que tuviera la concesión tenía que garantizar el servicio, tenía que firmar un contrato concesión, tenía que comprometerse y obviamente estaba sujeto a las cláusulas de la concesión, cosa que hoy no ocurre. Eso estaba establecido y también estaba establecido cámaras especiales de refrigeración. Yo las únicas cámaras que conozco o que conocí porque yo las llegué a utilizar fue las de la Merced. En la Merced, en la parte, digamos, norte del mercado, poniente del mercado, había un edificio grande que precisamente había cámaras de refrigeración donde congelábamos, yo en este caso pollo. Entonces, por eso yo lo conocí. Otro mercado que tenía en su instalación, estamos hablando de fuera del mercado, y un mercado que tenía en su interior instalaciones de cámaras de refrigeración especiales y que estaban concesionadas para un particular, era el mercado Ocho Juárez, que muchos ubican ahí, que está en la avenida Chapultepec y con Cuauhtémoc. Ese mercado donde está el metro, precisamente Cuauhtémoc, de ese nombre, saliendo del metro está ese mercado. Ese mercado albergaba en su interior una zona de cámaras especiales, donde pues no nada más el comerciante podía meter su producto a congelar, sino también pues la gente de fuera. A eso se referían las concesiones. Pero el reglamento establecía que esa prestación del servicio de sanitarios, principalmente de sanitarios, había la preferencia para las asociaciones de comerciantes. ¿Por qué? Porque obviamente como la asociación de comerciantes no tiene fines de lucro, entonces la asociación te tendría que hacer cargo del servicio sin costo, precisamente ni para los comerciantes ni para los consumidores. Entonces, esa parte no se ha, no se ha analizado a fondo. En estos momentos, cuando nosotros los comerciantes hacemos nuestro pago, el que les comenté hace unos minutos, de lo que le llaman pago de piso, que en realidad es pago de derechos, de contribución de derechos, ese pago ya contempla que tenemos derecho al servicio de sanitarios. Incluso cuando los mercados comenzaron a funcionar, tenían también servicio de regadera. Nos bañábamos, yo me llegué a bañar en los mercados, en el Jamaica, por ejemplo, yo ahí me llegué a bañar, en el Río Blanco, que es cuando, pues, es mi mercado donde yo lo conozco desde que se hizo, y había servicio médico, había servicio de guardería en aquel entonces, donde, pues, las comerciantes mandaban a sus hijos a la guardería, y entonces ellas se despreocupaban de los niños y podían trabajar. Entonces, ese pago que hacemos, pues contempla esa contraprestación. Por esa razón, es incorrecto que los comerciantes paguemos el servicio de sanitarios. Hoy las alcaldías lo han homologado, como en todos los municipios, como un servicio que presta el municipio. Pero ojo, el municipio presta un servicio, por ejemplo, un deportivo de sanitarios. Ahí, pues ni qué hablar, ¿no? Porque va la gente, hace deporte y aparte, pues, ese servicio, pues, es correcto que lo paguen. Pero en un mercado donde ya los comerciantes lo pagaron, pues no procede hacer su cobro.
Entonces, esa parte de los sanitarios se ha vuelto pues una guerra, porque obviamente representa un ingreso seguro, digamos. Imagínense, todos tenemos necesidades todos los días, pues de satisfacer esas necesidades fisiológicas, entonces es prácticamente seguro, hay un ingreso de por lo menos los comerciantes están cautivos. Imaginemos el mercado, no sé, Martínez de la Torre, que tiene arriba de 1,000 comerciantes, pues de a 5 pesos, ¿no? Nada más una sola entradita, pues estamos hablando de qué cantidades de gente. Ahora, un comerciante llega a entrar al mercado, al baño, pues en el día mínimo unas 3 veces, aparte de los consumidores. Entonces es una cantidad pues muy importante la que recaudan, por eso se ha vuelto un botín. Entonces yo lo que he dicho a los comerciantes es que les digo, si tú tienes un restaurante en un negocio privado en tu calle, tú estás obligado a poner unos sanitarios, ¿no? ¿Dónde lavarse las manos los comensales? ¿Les cobras el servicio de sanitarios? No, pues es igual en el mercado. Los comerciantes nos tenemos que hacer cargo de esos servicios, precisamente para que los consumidores, esa es la parte de la demanda que ellos exigen de un buen servicio, y nosotros es la obligación de darles una oferta de ese servicio de calidad, y precisamente eso pues tiene que conllevar un mejor ingreso en nuestras ventas, y obviamente de manera colectiva pues hacernos cargo de ese servicio de sanitarios. Así debería de ser. El problema de los esquemas de servicios de sanitarios, digo, de cámaras de reflexión especial, pues a raíz de que se ha abandonado la política de ampliar los mercados, porque ahora ya les da miedo, por ejemplo, decir que van a expropiar, pues no sé, una manzana o una casa de vivienda para ampliar los mercados y poner esos servicios. Pero ojo, el mercado no nada más es para que tenga servicios de vendedores y para consumidores, también es para que el mercado se amplíe, para que tenga los servicios sociales, por ejemplo, guarderías, sendis, lugares de recreación, ¿no? Como ahorita le llaman pilares. Ese tipo de esquemas deberían estar integrados en un mercado público. Y a la vez, por ejemplo, el Abelardo, cuando el Abelardo lo comenzaron a hacer en 1932, contemplaba el Teatro del Pueblo como parte del mercado para que ahí los comerciantes se reunieran y también los vecinos, los consumidores, ahí se reunían, hacían obras de teatro, hacían espectáculos de música, incluso iban artistas pues, populares ahí a hacer presentaciones, o gente también de renombre, no sé, Chava Flores, a lo mejor Tintán, yo no sé si fue Tintán, pero gente como Chava Flores sí iba a esos espacios. Entonces, ese Teatro del Pueblo era precisamente para eso, para acercar la cultura y ese tipo de eventos, pues para el pueblo. Cosa que el Teatro del Pueblo ahora es un esquema ya como un teatro del pueblo, digamos, ya privatizado, y hacen sus eventos y ellos cobran. Entonces, ese tipo de vicios son los que están muy claros hacia dónde van, hacia liquidar, como bien lo dijo el maestro Vela, liquidar lo que significa un servicio público. Los mercados no son centros de abasto, son servicios públicos. Entonces, eso es lo que primero que tenemos que dejar claro. No es lo mismo una central de abasto que todos conocemos a un servicio público de mercados, donde concurren precisamente comerciantes y consumidores en libre competencia y concurrencia, donde no nada más se demandan productos de comida o de vestido, también se demandan servicios sociales, y esa es la parte en que el Estado tiene que cubrir, como son las guarderías, repito, como son los sendis, como son otros esquemas sociales, ¿no? Pues esa sería la respuesta, maestro Vela. No sé si contesto. Sí, muy bien, Edgar.
Edgar, a mí me quedó un poquito, todavía te preguntaba el maestro Vela sobre la cuestión jurídica, sobre la alcaldesa de la Cuauhtémoc al usar un edificio que es patrimonio nacional para otras actividades. Sí, mire, sí, si aplicáramos en estricto derecho las responsabilidades, la señora, o sea, el reglamento habla claramente que quien presta los servicios sociales es el gobierno de la ciudad. Ella no tendría por qué decir que va a meter servicios. Ella no está facultada para eso. Repito, ella lo que está facultada es para que esté al pendiente de que el inmueble funcione. Por eso se le dan presupuesto cada año para que tenga trabajadores, para que gastos menores de mantenimiento, para que esté al pendiente del drenaje, de la luz, del agua, para que de su presupuesto se haga el pago de la luz o se haga el pago de agua, porque esos pagos se hacen. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México hay un fideicomiso de ahorro de energía, donde al presupuesto de la alcaldía que se estima cuánto consume de energía eléctrica, en general, aparte de lo que le corresponde al municipio, en este caso a la alcaldía, también lo que los comerciantes utilizan. Se hace el estimativo y ese fideicomiso le retiene por parte de finanzas el recurso y se paga. Entonces, la señora no tiene ninguna facultad, legalmente no tiene ninguna facultad de decir, ¿sabes qué? Yo voy a meter aquí servicios sociales, no le compete, está invadiendo competencias, en este caso del gobierno de la ciudad, que son obligaciones, por ejemplo, ahí de poner servicios de salud a la Secretaría de Salud, cuestiones culturales a la Secretaría de Cultura, cuestiones, no sé, de prevención de, de protección civil a la Secretaría de Prevención y Riesgo, ¿no? Por ejemplo, civil, y así. Entonces, no le corresponde a la señora hacer uso de esos espacios. Entonces, sí tiene responsabilidad y desafortunadamente no hay voluntad política para hacer que esa parte se cumpla. ¿Por qué? Porque no es la única, o sea, ella no es la única que está haciendo eso, lo están haciendo todos los alcaldes. Todos los alcaldes ya prácticamente se han apoderado de los espacios sociales, los venden. Por ejemplo, en la Benito Juárez, los empresarios de la Benito Juárez quitan el Cendi y vendieron el Cendi. Por ejemplo, ahí en la Independencia hacen 20 puestos a un valor de 250,000 a 300,000 pesos. Hacen en total 40 locales. ¿De cuánto estamos hablando de dinero ahí? Nada más que entró en negocio para un tipo, que por cierto es judío, que se ostentaba como el propietario, y lo sabe la alcaldía, y lo sabe Contraloría, y lo sabe el tribunal, todo el mundo lo sabe, pero nadie dice hay que poner orden en esto, porque les conviene, compañeros. Esa es la razón, y es lo que está pasando ahorita en el Abelardo. El Abelardo muchos años se resistió, pero pues hoy hay mucha división dentro de los mismos comerciantes, que hoy van a empezar también a pagar pues su indiferencia y digamos, perdone por lo que decir, por su valemadrismo, ¿no? Porque hoy incluso los van a retirar, por lo menos están ya planeado quitar a 16 comerciantes de las entradas, porque los van a reubicar en otros mercados. A otros tanto les están ofreciendo ahí en lo que era el salón de usos múltiples, les están ofreciendo el espacio. ¿Ustedes creen que se los van a regalar? No. Y los van a meter ahí, y al rato de donde los van a quitar, van a meter a otros. Pues es que es el negocio. Y el Cendi, pues obviamente van a meter a alguien que va a hacer el negocio. Si por ejemplo alguien, vamos a suponer que sea por presupuesto de la alcaldía, va a ser un negocio privado, finalmente va a pagar la alcaldía, pero va a ser dinero que va a ser para ellos mismos. O sea que están planeando algo que ya les digo, en otros lugares pues lo han hecho de otra manera. Benito Juárez o en Portales vendieron los espacios. Aquí pues a lo mejor es como dándoselos a mis compadres y éntrale y
cobra y yo te pago y pues ahí te mochas. Es una forma también de hacer negocios. Y creo que eso va a ser en el Abelardo por lo pronto. Adelante, Liceo Peralta, tiene usted la palabra. Gracias, Edgar. Gracias. Bueno, en conclusión, hicieron dos preguntas específicas de los baños y de la responsabilidad. No es una responsabilidad, es un delito. El delito que se comete se persigue en la vía penal. El que cometió Sandra Cuevas es despojo. Ella no tiene el derecho real sobre la propiedad, ella solamente está para administrar. Entonces, hay varios delitos penales que incluso llevan penas privativas de la libertad para poderlo llevar. Y dos, los baños, específicamente ya hubo una sentencia de la Suprema Corte en donde declaró precisamente a los baños públicos como una actividad de interés social para cubrir necesidades básicas del hombre. O sea, en el hombre me refiero al individuo. Y esto hace que no se privilegie precisamente en la vía privada dentro de espacios públicos o de interés, lo cual sería incluso otra violación. Por desgracia, como lo dice Edgar, pues yo no conozco a la persona que se atreva a ir a denunciar a una persona como ella en la fiscalía, porque no es situación de ella en específico o en lo particular. Son todas las alcaldías, de todos los colores y de todos los partidos. Por desgracia, efectivamente se convirtió en un botín político en donde nadie dice nada porque todos se han untado las manos en su momento, sea del color y del partido que sea. Esto lo conocen y lo han conocido los gobiernos desde hace muy buen tiempo y ni siquiera los beneficiarios o los perjudicados directos lo hacen porque a veces en una sentencia de amparo les da miedo la ejecución. Imagínense en una denuncia penal, pues lo que va a suceder. Entonces creo que esto va más allá del tema legal, va más bien al cambio de un estricto apego al derecho, independientemente a la corriente política, porque todos los partidos lo saben y cada uno en su alcaldía lo hace. Lo mismo el prieto, el blanco y el colorado. Entonces creo que es eso aunado a un desconocimiento completo y pleno dentro de los mercados de lo que son los conceptos jurídicos. Una de las situaciones que se ven, y ya lo mencionó Maquiavelo en El Príncipe, pues divide y vencerás. De alguna manera las autoridades saben que cuando los mismos líderes están peleando cosas que no saben ni conocen, pues están totalmente dispersos. No es algo que puedan llevar a cabo. El señor que pide las verificaciones administrativas, pues si en un principio estamos solicitando que se declaren inválidas y él mismo las va solicitando. Otros que piden el respeto a la concesión, cuando no es una concesión. Creo que desde ahí, si no se está bien educado en el término como tal, pues no se puede abonar mucho. Yo finalizaría mi participación agradeciendo el tiempo que dedicaron a mis palabras necias, jurídicamente necias e imposibles de llevar a cabo, en decir, lo único que se exige es que se comprometan a cumplir, no que hagan nuevas cosas, sino que se comprometan a cumplir el reglamento. Se acabó, armonizarlo con la Constitución, con tal vez derechos o tratados internacionales que hoy en día pues ni siquiera se están tomando en cuenta, ya no hablemos ni siquiera de los tratados, con que cumplieran el reglamento a la letra sería válido. Yo opino, bajo muy estricto forma de pensar, que es decir, lo único que queremos es que se comprometan a cumplir el reglamento y que notifiquen a sus alcaldías la obligación que tienen de cumplirlo. Se acabó. Y con eso estaríamos avanzando mucho. Agradezco mucho el derecho de participación y les envío un cordial saludo. Es cuanto. Gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Adelante, Eduardo, tienes la palabra. Sí, buenas noches. No, hombre, no, pues uno es un comentario y otra cosa y otra sí vendría siendo como una pregunta. Uno, un comentario, ¿verdad?
como dice el compañero Edgar, oye, pues sí, si el mercado, si los puestos del mercado ya pasan a ser luego propiedad de cada uno de los puesteros, pues, o sea, no solamente van a ser susceptibles de que se los embarguen, sino que lo primerititito que van a hacer es que los van a vender. Eso ha sucedido con infinidad de ejidos que están cercanos a las áreas urbanas, ¿verdad? En todo el país. Pues los vendieron los ejidatarios cuando les entregaron sus papeles ya de dueños, ¿verdad? Esa es una cosa. Y la otra es comentario, no es pregunta, es comentario nomás y no es por querer ser aguafiestas ni nada por el estilo. Es nada más un comentario. Y va la siguiente situación. O sea, ¿por qué están esperando que el gobierno les arregle el mercado? O sea, ¿por qué tendría el gobierno que arreglarles el mercado? Si es un negocio, si alguien que tiene un local o 2 locales o 3 locales, no sé, él y su familia, de ahí viven, ahí hacen su forma de vivir, del comercio, ¿por qué el gobierno tendría que estar también preocupados porque esté en buenas condiciones su mercado o su puesto? O como dicen, oye, pues de que tenga buenas puertas de acceso o que el baño esté en buenas condiciones. Pues ¿qué no deberían de ser los mismos dueños de los negocios los que deberían de preocuparse por su negocio? O sea, no es... El dueño es el gobierno. Sí, pero el que está viviendo de eso y el que está haciendo su modo de vida de eso es el comerciante que está ahí. Pues le dieron eso, es como el ejidatario. Al ejidatario le dieron la tierra y luego, pues ponte a chambear. Pues el que no quiso chambear, bueno, pues la vendió o la rentó. Y eso pasa en todo el país. La vendieron o están rentadas las tierras. Pero ¿por qué esperar hasta que el gobierno le meta? ¿Por qué? O sea, no sé, o sea, si tú estás en tu casa y no te gusta que esté, pues no sé, pues enfrente de la casa no te gusta que esté el tiradero de hojas o de basura, oye, pues barre tu casa, hombre, pues ¿por qué te esperas hasta que el gobierno venga a barrerla? Pues bárrela tú, pues tú vives ahí, quieres vivir a gusto, tranquilo, quieres vivir bien. ¿Por qué esperarte hasta que venga alguien y haga lo que en primera instancia te correspondería a ti por ser el principal afectado? O sea, y digo, no es una controversia ni nada, digo, solamente me llama la atención eso, porque como que siento que, pues es que ahí es donde se pierde todo el mundo y se pierde el tiempo y pues a lo mejor por eso es bien difícil de reaccionar entre quien dice, no, yo no me espero a que venga el gobierno a barrer mi casa, pues la barro yo. Pues sí, y el que está acostumbrado a que vaya el gobierno y se la barra, pues tiene otro tiempo distinto para reaccionar. Y reaccionar ante la vida y reaccionar entre todo. O sea, eso es nada más, es una reflexión que ahorita yo estuve después de tanto escuchar, dije, oye, ¿y por qué no das el primer paso, verdad? Pero eso es todo, es cuanto. Gracias, Lalo. ¿Quieren contestarle, Liceo Peralta, Edgar? Yo me gustaría comentar. Sí. No, pues ha dicho algo importante, Eduardo, siempre atinado. Mira, Eduardo, efectivamente los comerciantes, desde el año 1941, cuando se crea el Banco del Pequeño Comercio, era con la intención, entonces existían las uniones de crédito. Esas uniones de crédito en su momento fueron el impulsor de la construcción de mercados. Gracias a que esas uniones de crédito se integraron al Banco del Pequeño Comercio y formamos parte como accionistas del banco, en algún momento de ahí salieron recursos importantes para hacer mercados públicos. Es la primera respuesta que yo te puedo decir como tú dijiste, de la organización de los comerciantes. Posteriormente, cuando los comerciantes ya en el banco les daba créditos para arreglar sus puestos,
se empezaron a encontrar con un problema. Entonces, estamos hablando de 1957, yo obviamente en ese año nací, pero yo en el 62, que yo ya tenía cierta noción de lo que era el comercio, pues me daba cuenta que la gente sufría pues para tener sus espacios. Cuando en el mercado entramos en el 63 en el Río Blanco, de bola del mercado Río Blanco, y la gente quería arreglar sus puestos, con lo primero que se encontró es con una figura que se llamaba administrador en el mercado. Y le decía, ¿sabes qué? Tú no puedes arreglar aquí nada porque no te pertenece. Oiga, pero es que yo necesito poner un ejemplo, te voy a decir. En el caso de nosotros que era una pollería, oye, yo necesito poner una pileta y acondicionar porque yo necesito enhielar el producto, yo necesito tenerlo fresco, ¿no? Necesitas una autorización y como no está permitido, pues no vas a poner eso. Entonces, obviamente, en aquel entonces los refrigeradores que nos había dado el departamento, refrigeradores que quemaban la carne, obviamente tú conoces, pues sale deshidratado y sale quemado, ¿no? Entonces, obviamente, esa gente, pues nos obligaba, en ese caso, había gente que quería arreglar, por ejemplo, las verduras, pues poner, no sé, alguna estructura metálica, ¿no? No se puede porque el diseño. Entonces, el primer obstáculo que tuvimos nosotros en todos los mercados, y creo que se dio, te lo puedo asegurar que fue en todos los mercados, era esa figura. Ahora, sí se podía, pero éntrale, y entonces, incluso hay gente que hoy a la fecha dice, es que por la corrupción todos los puestos se distorsionaron, hicieron ya, en vez de ser puestos como eran antes, pues ya son, no sé, ya son restaurantes. Entonces, la gente no entiende que un mercado es precisamente eso. Un mercado es un lugar para que se cumpla una demanda y se satisfaga esa demanda. Entonces, los diseños, los puestos quieren que son eternos. Ahora, déjame decirte que en los lineamientos que te he estado comentando, ahí se establece que los puestos deben regresar, fíjate, el funcionamiento debe ser igual como originalmente los habían diseñado. Nada más era una barda, era un mostrador y para de contar. Entonces, bajo esas condiciones, pues el comerciante, durante por lo menos de que yo me acuerdo, ya casi 60 años, pues ha estado batallando para arreglar sus puestos. Es bien importante lo que has de decir, pero lo que bien dijo Joaquín, el divide y vencerás. Obviamente aquí entra la parte de que los dirigentes, sobre todo los nuevos, que desconocen mucho de la esencia de lo que es el mercado y que obviamente pues se prestan a hacer el business, pues ¿sabes qué? ¿Quieres cerrar el puesto? Pues te va a costar, no sé, de acuerdo al como sea el sapo es la piedra, pues 40, 50 mil pesos. Oye, pero voy a poner aquí mi plafón, ¿no? Es más, no puedes poner plafón. Oye, pero no. Entonces, bien dijiste, para empezar, es un problema serio hacer obras en tu puesto. Ahora bien, si queremos arreglar lo demás, oye, fíjate que mi lámpara está mal en el pasillo, pues tú no puedes meter ahí las manos y si la metes, pues te vas a ganar una sanción. Entonces, todo ese tipo de cosas se dio porque precisamente se abandonó la obligación de las asociaciones de estar organizadas primero, de formar parte del Consejo Consultivo como órgano de participación y precisamente de cumplir que el reglamento se cumpla y que el servicio se cumpla. Y que obviamente estos representantes lo primero que tendrían que hacer es conculcar,
preservar el espíritu de que los comerciantes deben exactamente hacer sus puestos bonitos. Dentro de un puesto, si son grandes, pues meter el servicio de, repito, hasta de sanitarios, en algunos casos. Pero si tú quieres hacer una cosa de esas, fíjate que no puedes. ¿Por qué? No, pues es que ya están los sanitarios de allá, pero yo necesito tener aquí un sanitario para mis clientes. No, no puedes. Entonces, hay criterios muy anacrónicos, muy fuera de lo que es realmente entender el comercio, lo que es los giros, en fin. Y déjame decirte, contracorriente en el mercado de Coyoacán, cuando el compañero Ogarrio, que conoce a Joaquín el espacio arriba, ojalá que un día vayas, Eduardo, y lo conozcas, me dice, oye, compañero, ¿puedo poner aquí en la parte de arriba un sanitario para mis clientes? Porque él es un comedor que hicieron ahí con toda su familia, todos se juntaron ahí, la esposa, los hijos. Digo, claro que sí. Le dije, mientras no cobres, no debes tener ningún problema. ¿Sabes quiénes son los primeros que lo atacaron? Los comerciantes. Que porque es un privilegio, que porque él porque pone un servicio de sanitarios para los clientes. Fíjate, para los clientes. Entonces, bueno, afortunadamente ha resistido, pues su espacio está muy bonito, en fin. Pero acá has dicho una cosa bien cierta, Eduardo. El gobierno, como bien lo dijo Joaquín, está haciendo todo lo posible para que los mercados entren en un esquema de desgaste. Ya los cierran a las 5 de la tarde cuando el mercado debe estar funcionando 24 horas. Ya no tiene servicios sociales. A la gente a las 5 o 6 de la tarde, ¿sabes que tienes que ir? Entonces, no sé si tú te acuerdas, cuando éramos jóvenes o niños, en la mañana en los mercados era muy común pues encontrar a la señora que hacía el atole o que vendía los tamales. ¿Sabes lo que significa hacer atoles y tamales? Pues estar prácticamente en la noche preparando esto, o que al otro día el menudo, o que el pozole, o que el mole. O sea, esas comidas se hacen desde mucho tiempo antes y prácticamente la gente se amanece o luego muchas veces era en la noche y todavía estábamos tomando o cenando el atolito, los tamales en otra presentación, ¿no? Y en fin, ¿yo qué te puedo decir? El México de los 60 que yo viví de los principios, pues fue un México todavía casi de los 50. Me tocó vivirlo ahí en Jamaica, en la Merced, en la Morelos, que era la Ciudad de México, porque mi rumbo, mi colonia, no era la Ciudad de México, era parte de una Villa Gustavo Amadero, o sea, se cuenta como una comunidad. Eran las orillas de la zona urbana. Entonces, pues de eso estamos hablando, Eduardo, compañeros, que sí necesitamos rescatar ese esquema del servicio público, y como bien lo dijo Eduardo, y los comerciantes debemos participar y colaborar para que ese servicio precisamente esté en mejores condiciones, y que si le tenemos que meter una parte, nosotros lo hagamos, o sea, eso no es el problema. El problema es que la autoridad en este caso se siente el dueño e impone criterios que, pues, ahí están los resultados, ¿no? Bien lo dijo el maestro Vela, mercados sucios, el drenaje desbordado, el sistema eléctrico no sirve, bueno, ¿qué les puedo decir? Y eso es un vicio en todos los municipios de la República Mexicana. No se diga los del sureste. Hay mercados que son un verdadero asco. Pero bueno, así están las cosas. Sí, gracias, Edgar. Tengo dos personas. Primero está anotado el licenciado Eduardo, y después está Alejandro Castillo. Si les voy a pedir un favor, tienen 5 minutos para poder hacer la pregunta o la exposición, porque se nos está acabando el tiempo. Adelante, Lalo.
Y después, sí, ahí va rápido porque ya se fue muchísimo tiempo. Pues uno, y no esa manera de controversia, sino más que nada manera de propuesta. A mí se me hace que el trabajo que está haciendo Edgar, el profe, Alfredo allá con esta situación de los mercados y analizando las leyes y todo, se me hace excelente, ¿verdad? Y tratar como de armar un frente amplio, pues mejor todavía, ¿verdad? Y luego una posición, tanto política como legislativa, eso pues excelente, ¿verdad? Eso está muy bien. Está muy bien hacia afuera. Pero yo digo, y en la organización misma del mercado, no también se debería de dar paso ahí, o sea, hacia afuera en la defensa del mercado, perfecto. Ahora, en la organización interna de los mercados, de la vida del mercado, y va rapidísimo, les explico, porque la frontera de México hasta Tijuana, de Matamoros a Tijuana, es amplísima. Yo no la conozco, yo conozco de aquí a Laredo, es lo que yo conozco. De aquí a Laredo hay 3 ciudades pues grandes, por decirlo así: Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. Y otras ciudades más chiquitas, ¿verdad? O poblaciones más chiquitas. Todas que tienen paso peatonal de un lado hacia el otro lado, o sea, de un lado de Estados Unidos hacia México. Todos tienen pues que farmacias, restaurantes, atienden médicamente a la raza que viene del otro lado, que viene a Matamoros o a Reynosa o a Laredo, no sé. Hay el turismo médico, por decirlo así. Y ese turismo médico genera turismo que va a comprar el mandado, que va a los cines, que va a los restaurantes y todo. Eso es lo de toda la vida. Y toda la vida siempre se ha pretendido organizar esa afluencia para darle mayor alce, mayor empuje, mayor todo, ¿no? Bueno, en las 3 ciudades no se ha podido. Es puro cuento, ¿verdad? Medio se organizan, medio quieren y que ya se juntan y al final de cuentas todo se fue en pedirle al gobierno. Todos. Y estamos hablando que se juntan en Coparmex, en Canaco, en la Concanaco, o sea, todos, o sea, en las cámaras empresariales. Se juntan y al final de cuentas todo redundó en pedirle al gobierno. Se fue ese gobierno y pues ya se acabó entonces el compromiso. Y así pasaron los años. Pero hay un pueblecito chiquitito, a lo mejor el profesor lo conoce, que está entre Reynosa y Matamoros, en el municipio de Río Bravo, que se llama Nuevo Progreso. Nuevo Progreso porque es Nuevo Progreso y hay Progreso, Texas, que es su población hermana de la americana. Progreso, Texas empezó primero. Y luego este es Nuevo Progreso. Bueno, pues Nuevo Progreso está mucho más grande que Progreso, Texas, ¿verdad? Y Nuevo Progreso es como que una estrella perdida ahí, que quién sabe cómo fue, cómo sucedió, quién sabe qué fue, en qué momento a alguien se le ocurrió, se organizaron los comerciantes. Y en ese pueblecito que es una calle, literalmente es una calle, ahí sí llegan los turistas y llegan manadas grandes y llegan personas de edad y más chavos y familias y van y comen y van y compran artesanías y van y consultan con los doctores, con los dentistas y compran medicamentos y todo. Todos los días. Todos los días. Yo creo que tienen mucho más poder de negociación y de fuerza y todo las cámaras unidas en Matamoros o en Reynosa o en Laredo. Tienen mucho más poder de negociación y de ¿cómo se llama? Y de fuerza ante los gobiernos, pero ninguna ha hecho nada. Y estos que están chiquitines, desde hace muchos años se pusieron de acuerdo y se pusieron a jalar. Yo no sé quién le pida a quién. Yo no sé si ellos esperen a que el gobierno les dé. Yo, o sea, no lo sé. Pero algo sí queda muy claro.
que un día dijeron, vamos a ponernos a hacer esto porque no queda de otra, no hay de otra. Y ellos ahorita es como les gusta decir, es un caso de éxito. Al gobierno le gusta mucho decir, son los casos de éxito. Entonces es un caso de éxito. ¿Por qué nosotros le tenemos que andar dando prerrogativas al gobierno que no tiene? ¿Por qué tenemos que darle nuestros impulsos, nuestras angustias, nuestras esperanzas al gobierno? Ese es de nosotros. Y nuestra forma de organización, pues esa depende de nosotros. A nosotros nos corresponde decirle al gobierno, hey, necesito que me apoyes con esto, pero el camino está trazado. Contigo o sin ti lo voy a hacer, pero si tú me ayudas en esto, pues adelante. Y yo lo digo porque yo veo ese ejemplo. Me imagino que va a haber muchísimos ejemplos a lo largo y ancho del país. Y como que así ya nos hacemos un poquito más mayores de edad y como que nos empoderamos en nuestra misma actividad económica, creo yo. Eso es cuanto. Gracias. Alejandro, tienes la palabra. Adelante. Alejandro Castillo. Sí, yo encuentro muy interesante así que la experiencia que están viviendo los compañeros comerciantes. Sin embargo, me parece que no estamos viendo lo que se ha desarrollado en estos últimos años. Me parece que pues, es una cosa grave que siendo núcleos regionales o locales en las diferentes colonias de la ciudad, no logren organizarse, no logren desarrollar capacidad de compra para comprar en volumen bienes primarios, bienes agrícolas, bienes de consumo para ofrecer la mejor calidad y competir. Yo no le tengo miedo a la palabra competencia, tienen que competir porque tienen que buscar la manera de mejorar los servicios que están dando. Y no sé si coincido también con lo que está diciendo Eduardo. Desafortunadamente las cosas están muy mal para el gobierno y para el país. Ya lo dije la vez pasada, no debemos de confiarnos y no debemos estar esperando que nos resuelvan las cosas. Los productores, los trabajadores industriales, todo el mundo tiene que empezar a ver de qué manera contribuye con algo más de lo que ha dado hasta ahora, y que las cosas que se soliciten, los que son derechos y son obligaciones del Estado, se cumplan, pero sin tampoco estar dependiendo de que eso se va a cumplir mágicamente, ¿no? Yo creo que es muy importante, me parece fundamental, que se discuta o se promueva la discusión de una nueva ley de mercados públicos, que corrija todo lo que están haciendo mal los gobiernos, pero que también establezca las obligaciones de los que están vendiendo en esos lugares. Porque yo creo que algunas de las cosas me llaman la atención, que si están sucios o que si los gobiernos ponen restricciones para esto o para aquello, pues si están sucios, como dice Eduardo, hay que usar una jornada hasta en las escuelas primarias, va la gente, los padres de familia a lavar las escuelas. No es posible que los mercados no puedan estar limpios de primera calidad. O sea, son sus mercados. O sea, nosotros vamos a comprarles y ahí les sacamos la lana, lo que se pueda, cuando tenemos. Pero no tenemos por qué considerar que no tienen posibilidades de hacer negocios. Hay de veras gente muy con mucha disposición de organizarse. Creo que tenemos que buscar la forma de guiar al movimiento de mercados a través de una discusión de una nueva ley, pero que realmente reconozca obligaciones, porque también de los locatarios, porque es muy importante que la gente se comprometa también con lo suyo. Me parece que sí es necesario hacer algo más. Y yo nada más diría que así como se va a presentar la necesidad de que los obreros, los campesinos busquen la manera de organizarse, con más razón los mercados locales, y con más razón los mercados locales pueden dar una
alternativa, una opción para colocar productos de primera calidad en condiciones de ventaja respecto a los comercios transnacionales. Hay lugares en Europa donde no entra la Walmart, donde no entran las grandes cadenas comerciales. ¿Por qué? Porque están las cooperativas. Efectivamente, las cooperativas hay que promoverlas, pero si la gente está pensando nada más en levantar la mano para que le den, pues no va a funcionar, no va a funcionar nada, ¿no? Yo creo que sí es muy importante que reflexionemos acerca de la etapa, del momento que está pasando el país. Se vienen situaciones complicadas y debemos de buscar la forma de estar organizados para enfrentarlas. Me preocupa mucho que no asumamos una mayor responsabilidad en estos momentos, porque eso es lo que está creando las condiciones para un retroceso muy grande. Si la sociedad no da pasos hacia adelante y demuestra que está dispuesta a organizarse de una manera diferente, con una verdadera transformación, pues vamos a estar muy mal. Ese es mi punto de vista. Alejandro, muchas gracias. Ya por último, compañeros, Lo que dijo Alejandro. Me gustaría hacerles un exhorto, ¿no?, sobre las cuotas de la asociación en la que estamos. Si es bien cierto, tenemos 3 chats y todos entramos ahí, hacemos uso y opinamos y decimos, pero la responsabilidad parece que no se ha entendido o no se quiere entender, porque solamente unos cuantos son las personas que están dando la cuota. Yo los exhorto, compañeros, a que cumplan también con su responsabilidad. ¿Sí? Eso es lo que quería decirles. Gracias. Quería opinar sobre lo que dijo Alejandro. Adelante. Alejandro, mira, pues fíjate que lo que está comentando Eduardo me parece muy propositivo, incluso el ejemplo de este lugar de Nuevo Progreso, México, que efectivamente es un lugar donde la gente se ha organizado y que se ve que hay un dinamismo económico, sobre todo participativo. Te voy a poner un ejemplo de la Merced, que es un mercado muy importante. Ese mercado, actualmente en las obras de reconstrucción que hicieron, no respetaron su salida original de agua pluvial y de drenaje. ¿Se te hace lógico que en vez de meter un tubo que era de 2 pulgadas, me imagino, lo metieron como de un tubo como el de una casa pequeña? ¿Sabes qué problemas ha habido de ese mercado cuando llueve? Pues se sale hasta los tamarindos andan ahí flotando. O sea, date cuenta nada más de la gravedad del asunto. La gente, aunque haga el esfuerzo de hacer su puesto bien, arreglarlo, poner sus trampas y todo, finalmente están prevaleciendo intereses de grupos facciosos. En este caso, en la Merced, que es Venustiano Carranza, hay un grupo que está obstinado en hacer un gran negocio del mercado, pero no en la buena, en la mala. Una de ellas es que a la gente le complica incluso sus formas de trabajar. Te voy a repetir, esa instalación pues es un problema. Ahorita las lluvias que ha habido en la Ciudad de México son terribles. Imagínate cómo han padecido sus compañeros. Aunado a que el agua la utiliza nada más la gente para el sanitario y la gente no tiene agua potable. Entonces, y quiero poner mi instalación y todo, no puedes. Oye, pero es que yo, mira, ya nos juntamos pues 10 comerciantes, 15 que estamos dispuestos a meter la tubería. No, y te tienes que puedes meterme el tubo. Bueno, ahí sí les preocupa mucho lo del el aspecto cultural del mercado, que es un bien protegido, ahí sí. Pero cuando ellos hacen sus cosas, esto les vale madre, perdón por la expresión. Entonces, bien dijiste, Alejandro, es una cuestión de que la gente se tiene que organizar, pero hay algo importante. Imagínate, perdonen lo que voy a decir, todavía mucha gente creemos en un Dios,
pues todavía muchos creemos en que el Estado es el que nos va a salvar, y que el Estado, esos son de los grandes problemas que tenemos como sociedad. Perdón, no quiero que me tachen de comunista, sí lo soy, no quiero que me tachen de revolucionario, sí lo soy, tampoco de anarquista, también lo soy. Gracias, compañero. Gracias a ti, Edgar. Compañero, se nos fue el tiempo muy rápido, una exposición muy interesante. Aprendí en lo personal muchas de las cosas sobre los mercados. Y pues, si ya no hay otro tema que tratar, les doy las gracias y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por todo. Saludos. Gracias a ustedes.